Muchas historias se han contado sobre estos hechos. Hay millares de horas de videos en la web al respecto. Son diferentes tópicos que se conjugan para darnos respuestas que te dejarán pensando esta noche. Durante los próximos minutos revelaremos una hipótesis que explica 3 grandes enigmas de la humanidad. Prepárate para un viaje alucinante. El fenómeno UFO, según sus siglas en inglés o fenómeno OVNI, se ha documentado desde la prehistoria más que desde la antigüedad. Pueden observarse en las primeras representaciones gráficas que el hombre primitivo hacía en sus cavernas, pasando por toda la historia de la humanidad reflejada en las obras de arte a lo largo de los milenios, hasta el día de hoy. Desde que tenemos registro, el cielo ha sido escrutado en busca de estos objetos y curiosamente sus apariciones parecen ser caprichosas y antojadizas, aunque podrían ser calculadas y específicas. Hay muchas preguntas que nos hacemos al respecto. ¿Por qué en determinados lugares y a determinadas personas? ¿Por qué seres supuestamente avanzados no hacen contacto oficial con la raza humana? Por otro lado, estos viajeros del espacio parecen acertar a momentos determinados por hechos históricos, trágicos, terribles o trascendentales en las sociedades humanas. ¿Por qué? ¿Cómo pueden saber dónde estar y en qué momento? Entonces, nos detenemos a analizar este hecho puntual y nos preguntamos, fuera de sus apariciones en estos momentos puntuales, ¿el resto de apariciones son meramente azarosas? Si estas entidades desconocidas son capaces de ser testigos de situaciones determinadas o acontecimientos históricos, eso significa que conocen las rutas temporales a esos eventos. En otras palabras, manejan algún tipo de forma de traslado en el tiempo mediante coordenadas específicas como las de un GPS del tiempo-espacio. O sea, pueden estar cuando quieran, donde quieran. Se trataría entonces de una o varias especies mucho más desarrolladas que la nuestra, o tal vez esa sea solo la apreciación inicial que primero le surge a un individuo corriente. Ellos pueden manejar algo que para nosotros es imposible, pero suponemos algo que en definitiva resulta menos probable aún. Que estos visitantes provienen de otros planetas ubicados en otras galaxias. Aunque eso incluso pudiera resultar improbable por varias razones, es lo más aceptado por las sociedades humanas a lo largo de la historia. Los UPARTs, Out of Place Artifacts, artefactos fuera de lugar en español, es un término que se le otorga a ciertos objetos descubiertos en lugares que, según lo esperado, no deberían hallarse allí, o bien fueron construidos por tecnologías que no corresponden a la época en la que se presume fueron hechos. El término UPART es atribuido al naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson. A lo largo de muchos años se han descubierto diferentes objetos que sencillamente no deberían estar ahí. Si bien existen una gran cantidad de fraudes, otros han sido ratificados por los expertos como auténticos y, por lo tanto, inexplicables. Muchos de estos están representados en símbolos y en escritura antigua. ¿Qué son esos objetos aparentemente voladores? ¿Son acaso naves? ¿Se trata de visitantes del espacio?
A raíz de estos testimonios, muchos teóricos de los alienígenas ancestrales incluso han llegado a suponer que nuestra especie es el resultado de una mutación genética proporcionada por estos seres interestelares y por lo tanto especulan con la posibilidad de que seamos una especie creada en cautiverio por una raza superior. Seríamos como la colonia de hormigas de algún niño alienígena. Pero aun si esto pudiera sonar muy improbable y fantasioso, la teoría más controvertida al respecto termina resultando la más lógica. Volvamos a los SUPARTS. ¿Qué probabilidades existen de que un tornillo de las mismas características a los que utilizamos los seres humanos haya sido encontrado en una roca ya erosionado de unos 2 millones de años? ¿Acaso los alienígenas han desarrollado una tecnología tan similar a la nuestra? ¿O los tornillos son el método de ajuste y ensamble universal? Ya es bastante sospechoso que los alienígenas tengan nuestra misma estructura anatómica: bípedos, 2 brazos, 2 piernas, un torso, una cabeza un poco menos proporcionada según nuestros estándares actuales, pero básicamente se los ha visto y representado como seres antropomorfos. ¿Por qué? Nuestra forma y estructura ha sido el resultado del diseño natural y nuestra capacidad de adaptación al medio, algo absolutamente azaroso. Muchos podrían sugerir que los viajeros interestelares hubieran podido modificar nuestros patrones genéticos para convertirnos en una especie hecha a su semejanza. Pero claro, esto resulta por lo menos sospechoso. Pero, por si esto no fuera suficiente, las probabilidades de encontrarnos con una civilización avanzada a lo largo del infinito universo son verdaderamente muy bajas. Casi como si existiera una lotería mundial y solo tuviese un ganador. Algo así como de 1 en 7.53 miles de millones. Pero, un momento, si esto es cierto, ¿de dónde han salido tantas historias de ovnis y tantos reportes y tantos testimonios literales, pictóricos, fílmicos a lo largo de la historia? Pues no necesariamente estas personas mienten, ni la historia miente, ni deben ser seres de otras partes del universo. Tal vez en nuestra ecuación tiempo-espacio, el espacio sobra. A lo largo de la historia también hemos visto casos que resultan por lo menos interesantes y curiosos. Desde la Edad Media al menos se han tenido reportes de personas desaparecidas en circunstancias extrañas. Claro, todo en un principio se presumía dentro del campo del ocultismo y las fuerzas espirituales, pero los reportes más cercanos de algunos casos extraños de personas extraviadas en el tiempo se han repetido y han dado mucho hilo para tejer historias fantásticas y no tanto. Tal vez el primer caso documentado haya sido el de Rudolf Fens, un hombre que apareció completamente desorientado en mitad de la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1950. Delante de decenas de testigos, este hombre fue atropellado y su cráneo dio contra el asfalto, causándole una muerte instantánea. Al revisar sus pertenencias, encontraron dentro de sus bolsillos monedas y billetes fuera de circulación en un perfecto estado. Además, hallaron un montón de tarjetas con el nombre de Rudolf Fens, una carta en la que se podía leer la fecha en el 1876. Esa carta estaba destinada al mismo Fens y venía adjuntada a un recibo con la suma de dinero por la supuesta manutención de unos caballos y un carruaje. Hallaron también una identificación que databa el año de su nacimiento en 1846. Ese hombre no podía tener 104 años. Muchos casos más se han documentado y, por nombrar los más recientes, en 2006 se conoció el caso de Sergei Ponomarenko, un joven que apareció en la ciudad de Kiev, Ucrania, caminando desorientado por las calles, buscando una dirección y mirando los automóviles de manera extraña. Se le acercó un policía y él le preguntó por una dirección que desde hacía décadas ya no existía. Su nerviosismo fue creciendo y ante su evidente estado, el oficial le solicitó una identificación.
Esta estaba fechada en el año de 1950 y pertenecía a la antigua Unión Soviética. Luego de una breve entrevista y ante la desorientación manifiesta y la falta de documentación vigente, Sergei quedó a disposición de la justicia de Ucrania, que ordenó una serie de entrevistas con un psiquiatra cuyas grabaciones pueden verse en algunos videos. Estos son solo algunos fragmentos. Как вы себя чувствуете? Молодой человек, с вами все в порядке? Молодой человек, если вы будете все время молчать, и мы с вами не найдем общего языка, мне будет очень трудно вам помочь. Я не уверен, что мне нужна ваша помощь. Но почему вы так думаете? Какой сегодня день? 23 апреля 2006 года. Последнее, что я помню, это среда, 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что оказались в будущем, с вашей точки зрения? Я не знаю. Según su relato, él salió de casa a dar un paseo con su cámara cuando de repente observó un objeto en forma de campana volando en el cielo de forma muy extraña. Al revelar las fotografías, encontraron imágenes de la ciudad de Kiev de los años 50, fotos de su prometida e incluso a Sergei con el mismo atuendo con el que fue encontrado ese mismo día y la foto del supuesto ovni que había presenciado. La historia dice que Sergei desapareció de su habitación sin dejar ningún rastro ni explicación. Pero lo cierto es que el caso de Sergei sigue sin una explicación real y se suma a una lista cada vez más amplia de viajeros en el tiempo. El último caso que mencionaremos ha sido muy conocido en redes. John Titor era un usuario de BBS. Estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red, aparte de los chats y los foros web. Pero incluso entonces, los BBS ya estaban algo anticuados. Básicamente, eran como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar. De la misma manera que puedes colgar un anuncio en un tablón de anuncios, los BBS permitían a cualquiera hablar de sus cosas. Pero el usuario que usaba el apodo Time Travel-0 en el foro Time Travel Institute no hablaba de cualquier cosa, hablaba del futuro. Según su historia, su nombre era John Titor, un viajero del tiempo que provenía del año 2036. Para demostrarlo fue colgando pequeños trozos de información, como esquemas de una máquina del tiempo, por ejemplo, pero nunca con la suficiente información como para unir todas las líneas. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presenta un informe. Un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión. La misión consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores en presentar el concepto de portabilidad. Poco a poco, la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente que a su vez la compartía en otros sitios. Por ejemplo, no era casualidad que Titor proveniese del 2036 y que buscase un IBM 5100, ya que es bien sabido que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados como Linux o Mac OS X. Ese año, en los sistemas de 32 bits, el reloj dará la vuelta, ya que se acabarán los bits para representar la fecha, así que volverá al 13 de febrero de 1901, con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. La IBM 5100 también fue importante porque, según Titor, tenía la capacidad de emular sistemas mainframe, muchos más grandes y caros, una capacidad que no fue publicitada en su momento porque IBM no quería acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de IBM, Bob Dubke. Según Titor, en el 2000
Habíamos sobrevivido al efecto 2000, un problema similar en la manera en la que los ordenadores cuentan el tiempo, porque él mismo lo habría resuelto al viajar y de esa manera crear un tiempo alterno. Pero en la memoria colectiva aún quedaba el miedo que sentíamos a ese bug, así que la historia de Titor no nos resultaba extraña. Titor además hizo muchas profecías, algunas se cumplieron, otras no, pero claro, siempre sostuvo que cada viaje en el tiempo habría una nueva realidad, una nueva dimensión donde todo podía reescribirse. Y entonces es cuando comenzamos a hilar hechos. Todo parece ir encajando como piezas de un rompecabezas. Siempre estuvo ahí, pero preferíamos creer que eran visitantes de otros mundos. Dentro de miles o millones de años, el hombre evolucionará en esto. ¿Te resulta conocido? Y como el hombre jamás podrá vencer su naturaleza curiosa, viajaremos a conocer a nuestros antepasados, viajaremos a los orígenes de nuestras civilizaciones, conoceremos el origen de nuestras culturas de primera mano, seremos testigos directos de cada momento de la historia, de cada acontecimiento, incluso tal vez interactuando con las culturas antiguas. Inclusive viajaríamos a los orígenes de nuestro planeta, tal vez ya abandonado en esos momentos por esas culturas futuras. Así podríamos explicar cosas como estas, y así, solo así, podríamos justificar a estos señores. Imagina entonces un futuro donde viajar al origen de la humanidad sea turismo. Imagina que esas naves que vemos son solo espectadores donde otros somos, los animales de un zoológico para humanos del futuro. Imagina entonces la cantidad de realidades alternas que se abren a cada viaje. Estamos en una realidad colectiva, vos, yo, todos los que vemos este video. Pero existe otro lugar igual, donde yo nunca hice videos de YouTube y donde vos nunca naciste. Solo algo es seguro, en algún tiempo más, cientos, miles o millones de años, habrá una raza evolucionada de nosotros que podrá manejar esas variantes dimensionales como nosotros operamos una lavadora. No procures una explicación fuera de este mundo. Imagina un mundo donde el objeto de la curiosidad seamos nosotros hoy. Are you scared of me? You should be. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? We are evolutionary descendants of humans, but we can no longer breed of your kind. Therefore, we are a new species. You said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? You are not capable of comprehending or accepting the truths of existence. Answer the question. The universe was not created. Really? But you can't create something out of nothing. That is correct. Sure it is. Only a creator can make something from nothing. That is incorrect. Wait, you just contradicted yourself. Nothing but evolution does
does not exist. So, Since nothing cannot exist, what is left is existence. Existence is infinite. It has no end, no beginning, and therefore no creator. Is a spontaneous event, but inevitable within the eternity of existence. Every event can, will, and has happened, including this universe. As you call it, is an inevitable consequence of this universe's physical properties. so are you telling me we're just random? Yes.